científica en el Perú. Lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias. Antes que nada quería agradecer a la organización del evento. Efectivamente, mi nombre es Bruno Ortiz, soy periodista del Diario del Comercio, me estoy encargando de la edición de la sección Ciencias del diario. Tengo la suerte de trabajar en un medio de comunicación, uno de los pocos medios de comunicación masivos, que tiene un espacio casi diario para dedicarle a temas relacionados con la ciencia y la tecnología. Gracias a los organizadores hemos podido tener este espacio para compartir con ustedes un poco de información que no tiene que ver necesariamente con algún tipo de avance o estudio científico, sino sobre la otra parte de este proceso de comunicar ciencia, que es la relacionada con cómo llevar este mensaje al público en general. Y eso es lo que nosotros nos damos cuenta que falta, básicamente porque no hay muchos espacios donde se pueda comunicar la ciencia. Entonces, en la presentación yo he hecho un rápido recuento de algunas circunstancias para conocer cómo es el estado del periodismo científico y la divulgación científica en el país. El problema de la ciencia. ¿Hay algún problema con la ciencia? En realidad ustedes deben saberlo más que nosotros. ¿Consideran que hay algún problema con la ciencia? En realidad no, ¿cierto? Más bien la ciencia es lo maravilloso que tiene la ciencia, ustedes nuevamente lo saben más que yo, es que toda la vida se va cuestionando, se va preguntando, va encontrando nuevas respuestas, ¿cierto? Lo interesante es que tenemos que hacer que esto que nos llama tanto de la atención con respecto a la ciencia, también cause curiosidad en la gente y que empiece a entender justamente la importancia de tener algún tipo de conocimiento científico para saber dónde estamos parados, por qué suceden las cosas, cuál es nuestro papel en el universo, etcétera, etcétera. Como menciono aquí en esta diapositiva, la ciencia tiene que ver con todo, ¿verdad? Con nosotros, con todo lo que nos rodea. Tranquilamente, creo que los científicos que están como parte de la audiencia hoy, tranquilamente podrían ponerse de pie y explicar desde el punto de vista científico muchas de las cosas que nos están rodeando. Hablar sobre el tema de la proyección de la luz, la iluminación, los materiales que se están utilizando para las butacas, hablar sobre el clima, etcétera, etcétera, ¿cierto? Ahora, lo importante es que, ya que la ciencia nos da tanta información, tenemos que, de alguna manera, esta información que es tan rica y que es tan importante para que nosotros, como sociedad, progresemos, tenemos que convertir toda esta información en historias que sean interesantes, para que la gente le preste atención y cada vez pueda ir elevando más su conocimiento. No sé cuál será el punto de vista de ustedes. Yo considero que estamos hoy en un momento clave. En un momento clave desde el punto de vista, perdón, por ejemplo, desde las comunicaciones. ¿Por qué? Porque ahora, para informarnos sobre algo, solo tenemos que meter la mano al bolsillo, al saco, a la cartera, sacar ese dispositivo que tenemos encendido todo el día y del cual no podemos desprendernos, ¿cierto? Abrimos una aplicación, es más, de repente ni la abrimos, simplemente revisamos las notificaciones y las informaciones empiezan a llegarnos a cada momento. Es más, es muy posible que si no les llegan las notificaciones, ustedes ahí recién empiecen a buscar porque sienten que les falta información. Entonces estamos en un momento muy importante porque hay mucha información disponible, hay muchos canales de comunicación, pero el problema es que hay una evidente falta de educación científica en la población. Obviamente, ese problema es mucho más complicado, mucho más complejo, tiene que ver con
cuestiones de políticas educativas, de cómo se enseña la ciencia en los colegios, de cómo se aproxima o cómo nos aproximamos en los primeros años a la ciencia, ¿verdad? Probablemente, y eso se los cuento como experiencia personal, yo he sido de los chicos en el colegio, cuando era chico y cuando iba al colegio, por supuesto, ya hace unos cuantos años, que tenía un poco de fobia a los cursos de ciencia. ¿Por qué? Porque el profesor mismo te los planteaba de una manera tan compleja. O sea, yo hoy, revisando, hoy me dedico yo a comunicar ciencia. Entonces, a mí me hubiera encantado tener muchos mejores fundamentos de ciencias básicas, por ejemplo. O sea, la biología, que es un tema tan bonito, la física, que parece un tema tan complejo, pero que realmente te explica muchas de las cosas con las que nos encontramos todos los días. Procesos que suceden con las plantas, cuestiones de salud, etcétera, etcétera. Todos esos temas que nos sirven tanto, tranquilamente nosotros pudiéramos haber tenido bases importantes desde la época escolar para poderlos entender y desarrollar un conocimiento más grande mientras vamos avanzando. Y es más, poder incluso inculcar más vocaciones que vayan hacia las ciencias desde el colegio. ¿O me equivoco? Creo que la gente que va a estudiar carreras de ciencia es gente que tiene ciertas características o porque hay determinadas condiciones dentro de repente del núcleo familiar o el núcleo donde se desenvuelven que los hace ir hacia la ciencia. Qué bonito sería que hayan muchos más chicos que salen del colegio y en quinto de media estén seguros de estudiar alguna carrera de ciencia, ¿verdad? Pero bueno. ¿Por qué digo también que estamos en un momento tan importante? Porque hoy más que nunca es posible darnos cuenta que las noticias que están relacionadas con la ciencia llaman mucho la atención. ¿Cómo nos damos cuenta? Hace algunos años bastaba entrar a alguna página web y se estilaba tener un espacio donde uno podía ver las noticias más leídas. Algunas páginas todavía mantienen eso, no sé si se han dado cuenta, ¿cierto? Y el problema era que veíamos a veces muchas noticias de espectáculos, que la vedette, que los chicos de los realities y qué sé yo. Pero si ustedes se fijan, de cuando en cuando hay algunos temas que están relacionados con la ciencia que están en ese espacio de noticias más leídas. Lamentablemente, son noticias que están relacionadas con cuándo se va a acabar el mundo, ¿verdad? A la gente le aloca saber cuándo es que va a llegar el próximo asteroide que va a pasar rozando la Tierra y que si se rompe un pedacito va a caer probablemente en el Perú y vamos a morir todos. ¿O me equivoco? Porque de esas noticias no solamente las vemos en la web, las vemos, como son tan llamativas, las replican en el noticiero de la noche y nos lo dicen en el noticiero de radio de la mañana, ¿verdad? Ahora, si por aquí hay gente que está relacionada con el tema de la astronomía, no me dejarán mentir que el tema de las distancias astronómicas, digamos, cuando te dicen que va a pasar un asteroide rozando la Tierra, o sea, realmente no va a rozar la Tierra, pues, ¿no? O sea, va a pasar lejitos. Pero claro, yo pongo eso en mi página web, yo digo eso en mi medio de comunicación para tratar de que la gente me visite más. ¿Por qué? Porque parte de la naturaleza humana es tratar de buscar certezas. Y si yo sé cuándo me voy a morir, así me vaya a morir, probablemente llame más la atención. El problema es que esta información no es cierta. No sé si recuerdan hace algunos años, ahorita quiero hacer un pequeño repaso de algunas noticias que llamaron mucho la atención, pero que lamentablemente fue por la falta de precisión con respecto a esta misma, y que al final, digamos, se generó varios problemas al respecto. No quiere decir que yo, que me dedico a esto, hago un trabajo impecable, porque no lo hago, lamentablemente, y ya les voy a explicar por qué, pero hay algunos ejemplos que son muy evidentes y los quiero recordar ahora, ¿no?
En el 2016, después de varios años de haber sido lanzado desde la Tierra, la sonda Juno ya había llegado a Júpiter. Habían pasado, me parece, 5 años, ¿verdad? Y no sé si recuerdan que pasó que estaban dando el noticiero en RPP en vivo. Y bueno, ustedes saben, un noticiero en vivo o en un programa en vivo, sea cual sea, siempre va a haber algún problema que va a requerir que los conductores, primero que conozcan mucho del tema o que tengan algún tipo de conocimiento del tema, y luego de que tengan que empezar a llenar espacios o vacíos o silencios que hay dentro de la presentación. Y ahí es donde viene el problema. Los dos presentadores de la noticia habían leído de qué se trataba, la sonda estaba llegando a Júpiter después de 5 años. De pronto, si ustedes ven el video, se escucha un vacío, un silencio. Y por ahí uno de los periodistas dice, sí, bueno, son 5 años, imagínate cómo estarán estos astronautas tanto tiempo lejos de su familia. Claro, ahora nos da risa, pero pongámonos en los zapatos de estas personas que tienen que llenar 2 minutos de la nota y que no la habían leído con anticipación, o que de repente no estaban enterados de que era una sonda y que no, lo único que tenía dentro eran 3 muñequitos de Lego. Tienen 3 muñequitos de Lego la sonda adentro. Entonces, lo que quiero decir, o digamos, no quiero ensañarme con el problema que hubo con estos periodistas, sino que justamente este tipo de notas lo que hace es poner en evidencia que también es importante tener un poco más de cultura científica. Un periodista o un comunicador que se dedica a hablar sobre economía, sobre política, sobre deportes, porque sea un programa que habla de varios temas, ¿por qué no puede dominar también un poquito de temas que tengan que ver con la ciencia? Un poquito de fundamentos científicos, ¿no? Este es otro caso que saltó a los medios de comunicación. No sé si lo llegaron a ver, si lo recuerdan. Fue el caso del humanoide de Pachacamac. Esta nota se generó en un programa que existe todavía, es un programa que está dedicado al tema de lo paranormal, los hechos fantásticos poco comprobables, pero que, como sucede en todo el mundo, tiene mucha audiencia. Si no lo vieron, esta es una cámara de seguridad que lo que había captado era que por detrás del grifo, cerca de la zona de la carretera, no es exactamente Pachacamac, es los pantanos de Villa, pero le llamaron el humanoide de Pachacamac, apareció una cosa medio redonda con un par de piernas, color azul brillante, que iba flotando. De pronto uno de los empleados del grifo se da cuenta, como todo está oscuro, va corriendo, no lo logra ver, lo graba con el celular. De pronto esta cosa va flotando, viene un camión a toda velocidad, lo embiste, pero esta cosa sobrenatural sobrevive, sigue flotando y se pierde entre los pantanos. Obviamente en este programa hicieron como 3 capítulos tratando entrevistando a 1000 personas y tratando de explicar el tema del humanoide de Pachacamac. Semanas después de que se habían entrevistado a muchos especialistas, se descubrió que era un globo de Bugs Bunny. Estos globos metalizados que venden en las ferias, en el Parque de las Leyendas, qué sé yo, que tienen la cabeza del conejo, con las orejas largas, y era un globo metalizado de color azul. El globo, que está lleno de algún tipo de gas que permite que esté flotando, ya se había desinflado un poquito y se había volteado. Entonces, las patas del humanoide eran las orejas del conejo. Y volaba a media altura, pues, porque estaba perdiendo gas, pues, ¿no? Bueno, eso era el fenómeno paranormal que salió en un montón de webs, en el programa de radio, el programa de televisión, etcétera, etcétera. ¿Alguien salió a desmentir esto? No. Pero seguramente mucha gente lo consumió y le dio mucho tráfico a estas webs. Este es más actual. No es del 2018, ya viene del 2017, probablemente ustedes lo conozcan. Es un tema un poquito más polémico, si se quiere decir.
es el tema de estos aparentemente restos de momias que encontraron en Nazca y que las personas que han hecho la excavación aseguran que son extraterrestres porque no tienen ADN conocido de algún animal de la Tierra, tienen 3 dedos, cráneos distintos, etcétera, etcétera. Lo grave de esto, por lo menos desde mi punto de vista, y creo que lo compartimos con algunas personas que nos dedicamos a esto, es que no siguió el rumbo adecuado que debería llevar cualquier investigación, ¿verdad? O sea, fueron unos privados, dice que tocaron la puerta del Ministerio de Cultura, les dijeron que no iban a investigar eso, entonces como ellos querían que se investigue, fueron al Congreso y hicieron su presentación en el Congreso. Obviamente, creemos que no es el sitio más adecuado para que se den los resultados de una investigación científica, ¿verdad? Ahora, el tema es que, y esto es alucinante, esa transmisión la hizo una web, bueno, lo transmitieron a través del canal de YouTube de un canal, un programa mexicano. Hicieron 4 horas de transmisión en vivo, 4 horas, la sesión completa y el after party, todo, ¿ya? Todo. Al final entrevistaban al congresista, entrevistaban al investigador, entrevistaban al periodista que lo había acompañado a esta gente, etcétera, etcétera. Y nuevamente, esto también concitó un montón de atención. Y el tema es que cuando uno empieza a ver los comentarios de la gente que interactúa con este tipo de contenidos, te empiezas a dar cuenta de que la gente tampoco maneja mucho, como le decía al inicio, maneja mucho información, datos básicos de la ciencia o de cómo se hace ciencia. Entonces, da por válido cualquier cosa que puedan decir estas personas. O sea, en este caso en particular, junto con otros colegas, nosotros somos de la idea de que esto, la única manera, en este caso en particular, la única manera en que se puede combatir es haciendo las cosas como se deberían hacer. O sea, que quienes hacen este tipo de excavaciones hagan los procedimientos estándar que hacen toda la gente que se dedica a hacer este tipo de investigaciones. No sabemos en qué andará este caso aún. Todavía sigue. Esta presentación fue el año pasado, por eso está fechada como 2018. Esto es más nuevito. No sé si lo llegaron a ver. Esto es de hace unas semanas. Sucede que en el diario El Peruano publicaron una columna de opinión de una abogada. Y en realidad era un poco... Se hizo todo un tema ahí complicado, porque les leo solamente el primer párrafo. Dice: el universo está sometido a leyes que determinan todo cuanto acontece, leyes del tiempo y espacio, ley de la gravedad, etc. Estas leyes las aplicó Dios al hacer la creación. Es decir, todas las leyes tienen su origen en la palabra de Dios. La polémica vino porque hoy es su opinión, no hay que censurar y qué sé yo. ¿Por qué? Porque después de que hubo una queja por parte de la agrupación Científicos.p, y luego mucha gente empezó a cuestionar la publicación, el peruano decidió sacarla de línea. Ahora, el tema es que el problema no es la creencia, y tú puedes creer en lo que te dé la gana, es tu libertad. El problema es que, por lo menos yo lo veo así, que esta columna está basada en aparentemente una revista virtual, que no es tal, sino que en realidad es un foro de internet en el que cualquier persona puede publicar cualquier cosa, y que ahí la señorita había encontrado un supuestamente informe científico validado por la NASA, que con hacer un par de búsquedas te dabas cuenta que era un bulo, un engaño, que está vigente desde hace como 40 años, y que alguien lo había puesto ahí, la señorita lo había tomado como cierto, y a partir de, supuestamente, este estudio daba validez científica a todo lo que dice la Biblia. Y lo más gracioso es que ella fue muy estricta al momento de citar los versículos y pasajes de la Biblia, más no la supuesta investigación en la que estaba fundamentando su columna. El problema, nuevamente, es que más allá de creencias, que como les digo, todo el mundo está en la
en la capacidad de creer en lo que quiera, es parte de nuestras libertades, debemos tener una posición un poco más crítica con respecto a esto, porque en este caso se estaban mezclando papas con camotes, no tenía que ver una cosa con la otra. ¿Ok? ¿Cómo está el periodismo y la divulgación científica en el país? Hoy, desde el punto de vista de los comunicadores, capacitación en pregrado, posgrado, diplomados o de cualquier otro tipo, casi no existe. Hay algunas universidades, muy pocas, poquísimas, que tienen por ahí algún curso perdido de periodismo científico y que ni siquiera lo llevas todo el ciclo, sino que lo llevas un par de semanas como parte de un paquete de periodismo especializado. O sea, junto con periodismo económico, deportivo, qué sé yo, llevas un par de semanas de periodismo científico. Obviamente eso no es suficiente. No tenemos tampoco nada en posgrado, ninguna maestría, ningún doctorado, y no tenemos nada en cuanto a diplomados u otro tipo de capacitación. Para los que no son comunicadores, sí, ¿por qué? Porque probablemente algunos de ustedes que están desde el lado de la ciencia les gusta contar o explicar procesos, tampoco hay mucha oferta. No estoy seguro si es que en las universidades o los institutos o los locales donde ustedes se capacitan desde el punto de vista científico llevan algún curso que tenga que ver con cómo comunicar la ciencia. Probablemente tengan algún curso de redacción o algo por el estilo, pero no sé si lleven algún curso específico sobre cómo comunicar ciencia. Eso sería básico. Ustedes tienen que contar cómo hacen su trabajo, ¿cierto? En los medios de comunicación, ¿cómo está la cosa? Bueno, yo trabajo, como les dije, en el Diario del Comercio, en la sección Ciencias. Tengo la suerte de estar ahí y es una página que aparece de lunes a sábados, 6 días a la semana, que es bastante. RPP tiene algunos espacios, Cuidando tu Salud, que es el espacio del doctor Huerta, Elmer Huerta, que lo puse aquí porque él no solamente se circunscribe a temas de salud, sino también a veces habla mucho de investigación científica. Y eso me parece que es bueno porque le estás acercando un poco más de información de valor a la gente. Y hasta hace poco tenías en TV Perú este programa que se llamaba La Neurona Reina, no sé si lo llegaron a ver, que era muy bueno, hablaba de temas de neurociencias, muy bueno, y me parece que ya está fuera del aire. Es una pena, pero era muy bueno. En salud sí tenemos mucho más oferta, pero no sé si a ustedes les pasa como a mí, que a veces nos parece un poco sospechoso. En el sentido de que, pucha, cuando ves que una clínica es la que está auspiciando el programa de salud que va a las 10 de la mañana, ya, bacán, porque tienes a los especialistas de esa clínica que te están dando tips de salud. Pero sabes que en casi todo el programa te van a meter publicidad, ven, atiéndete con nosotros y qué sé yo, y es un poco feo, pero bueno, hay de eso. Tenemos en medios impresos, como El Ojo, Trome y otros diarios, generalmente de corte popular, algún espacio, alguna sección de familia donde ponen cosas relacionadas con salud. En Radio Exitosa tenemos este programa que se llama Médicos en Salud. En Latina está Doctor en Casa, que es la versión 3.0 de Doctor TV y que antes se llamaba Segunda Opinión, antes de pasar por la TV. Y en TV Perú también tenemos este otro programa que se llama Junta Médica, que no sé si lo han visto. Es un programa interesante que trata temas de salud con un pool de médicos y trata de darnos una idea un poco más clara de cómo tratar ciertas enfermedades. Pero ¿por qué se le da más foco a los temas de salud en particular? Porque obviamente uno quiere saber cómo curarse y si es evitándote lo que tienes que pagar para ir al médico mejor, ¿verdad? Es el problema de atenderse con el doctor Google. En el tema de las webs tenemos N+1, que no sé si la han visto, que es una web de tecnología, de ciencia y tecnología muy interesante. La versión en español la manejan también desde aquí. Expresión Genética, que es un blog que está dentro del Diario del Comercio, lo maneja un biólogo, David Castro, que es también interesante, tiene temas muy de nicho porque son temas de biología, pero están contados de una manera muy interesante. Científicos P, que es una plataforma un poco más dirigida hacia la gente de ciencias. Antes teníamos un sitio como Sofimanía que también trataba de llevar la información científica mucho más allanada hacia la gente, ¿no? Hay muchos otros espacios, estos son algunos de los que he podido recoger y recordar para más o menos ver qué cosa es lo que tenemos como oferta de información en cuanto a comunicación de la ciencia.
Ahora, ¿cómo podemos cambiar esta situación? ¿Esta situación a qué me refiero? A que tenemos gente que por un lado necesita o está buscando mucha información que tiene que ver con ciencia, pero que en la mayoría de medios de comunicación se está dando mal. Hay algunos medios, hay algunos espacios en donde sí se trata de dar lo mejor posible ese tipo de información, pero a veces la gente no los conoce. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Hace muy poquito nosotros hemos creado la Asociación Peruana de Periodistas y Comunicadores de la Ciencia, que se llama APCiencia. Esta es una iniciativa que tenemos ya desde hace un tiempo y la hemos podido concretar hace muy poquito, este año. Está fundada el 1 de abril, como verán, es recién. Y entre los fundadores está, Claudia Cisneros, Daniel Mesa, Víctor Román, David Castro, Adrián Díaz, Brian Lucero, Diego Suárez y yo. ¿Okay? Somos periodistas, gente de ciencia que está vinculada a temas de divulgación. Nuestra intención, lo que nosotros buscamos, son estas 4 cosas, básicamente. Primero, capacitación. De alguna u otra manera, tratar de centrarnos primero en los comunicadores, en la gente que se ha formado en tema de comunicación, que está interesada en contar historias de ciencia, tratar de generarles espacios para que puedan conocer más herramientas, de manera que puedan tener una mejor labor, puedan contar mejor estas historias de ciencias, contar cómo se deben, manejar bien las fuentes, etcétera, etcétera. Eso lo queremos hacer a través de talleres, cursos, seminarios, foros, etcétera, etcétera, todo ese tipo de actividades. Pero también queremos centrarnos no solamente en los comunicadores, sino en otras personas que son de otras profesiones, pero que sienten interés o inclinación hacia comunicar la ciencia. Científicos, que es nuestro primer target, porque son los que manejan mejor la información, pero nosotros podríamos darles mejores herramientas para que puedan cumplir mejor esa labor. Y también a otras personas que tienen esa afición para comunicar la ciencia. Promoción, lo que queremos hacer es tratar de promover más espacios para que se cuenten estas historias de ciencia, que no sea tan limitada la oferta, y empezar a hacerle ver a los medios de comunicación de que contar historias de ciencias es interesante, puede ser rentable, pero que sobre todo necesita gente capacitada para hacerlo. Vigilancia, ser como una asociación civil, estar siempre pendientes de cómo se está informando sobre la ciencia en los medios locales. Y finalmente la integración, porque queremos que todos los actores en este proceso de llevarle la ciencia hacia la gente, trabajemos de la mano. Podríamos ser competencias, pero lo que nosotros queremos es que el tema de la comunicación de ciencia sea mucho más, sea mucho mejor y sea mucho más integrada, y que, como les digo, podamos ayudar a que la gente pueda tener una mejor educación en ese punto de vista y ayudar a que su pensamiento crítico sea mayor. Muchísimas gracias. Al centro, por favor.